¿Alguna vez te has preguntado cuál es la punibilidad si te quitas la vida? ¿Quién es el responsable? ¿Alguien va a la cárcel? Pues la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? De tu implicación en los hechos. Puede haber sido una ideación propia completamente o puede ser que alguien haya estado contribuyendo a que tú quieras quitarte la vida. Desde una expareja hasta una empresa, como en este caso, que favorecía y premiaba a aquellas personas que hacían que los compañeros a los que querían despedir se marcharan o se suicidaran. Antes de empezar voy a dejar un pequeño disclaimer por aquí abajo con el bichillo, ¿no? El bichillo del trigger warning de lo que va el vídeo, porque es un tema, la verdad es que es fuerte, tiene tela y es un tema del que quería hablar porque ha salido hace poco la sentencia de lo que sería el Tribunal Supremo de Francia, porque esto fue en Francia, no aquí en España, y bueno, respaldando la principal condena que dieron, porque los acusados recurrieron y se quejaron. Y lo he vuelto a ver y me parece un tema interesante porque deja mucho que hablar, ¿vale? Sobre la responsabilidad y sobre la consideración que tendríamos aquí en España con el Código Penal actual y la que tendrían allí, que bueno, que esto es un caso de hace un montón de años, ya os digo, hace más de 15 años de esto, pero es curioso. Vamos a hablar de la empresa France Telecom. France Telecom, que hoy en día la conocéis como Orange, es una empresa francesa de telecomunicaciones y de conexiones digitales. ¿Qué pasa con France Telecom? Bueno, esta empresa primero, antes de ser Orange, era una empresa pública, ¿vale? Dependía del gobierno. Y en 2004, pues por motivos que desconozco, supongo que por motivos de rentabilidad, la empresa pasó a ser privada y pasó a llamarse Orange. Entonces, al traspaso de poderes de France Telecom a Orange, llegó un nuevo director ejecutivo, que se llamaba Didier Lombard. Didier Lombard era un señor, bueno, pues con una carrera muy conocida, un tiburón en los negocios, en el ámbito de la comunicación, y él había ido a ganar dinero. Simple y llanamente, a ganar dinero. Como director principal de France Telecom, coincidió la reforma de 2004-2005, la reforma laboral en Francia. Que básicamente esta reforma laboral, ¿qué es lo que decía? Bueno, pues básicamente lo que decía era, tú no puedes tener personal temporal por encima de este porcentaje que represente al total de tus contrataciones, ¿no? Pues digamos que tiene que haber un cupo máximo que era muy bajito para proteger a los trabajadores y sobre todo proteger a los funcionarios y a aquellos trabajadores indefinidos. Entonces, cuando France Telecom pasó a ser Orange, todos los que estaban trabajando allí ya, que eran funcionarios, mantuvieron su estatus de funcionario a pesar de ser una empresa privada. ¿Qué significa esto? Pues que no les podían echar. Como ya hemos comentado a Didier Lombard, que era un tiburón en los negocios y que él había ido a ganar dinero, pues el hecho de que no se les pudiera echar le dio mucha rabia, porque él al entrar, uno de sus principales objetivos era despedir entre el 22 y el 25% de la plantilla, ¿vale? La plantilla en ese momento de la empresa representaba un total de entre 100 y 130.000 trabajadores, o sea, solo en Francia, ¿vale? Situaos, esto fue solo en Francia, aunque luego se ha globalizado y se ha internacionalizado y todo lo que tú quieras. En 2006 pone en marcha dos programas que se llaman Next y ACT. ACT era básicamente un programa de salidas naturales en el que él pretendía, bueno, pues desvincular entre este porcentaje que hemos dicho, el 22 y el 25% de la plantilla de la empresa, del, bueno, pues de sus puestos, pues lo que viene a ser, hablando en plata, echarles a la calle. Y Next era un programa de traslados.
¿Qué significa esto? Bueno, pues que él, su intención era quitar de las filiales principales para llevárselos a otros sitios a al menos un 10% de la plantilla. Si tenemos en cuenta que la plantilla era eran 100.000, 130.000 personas, esto es mucha gente. O sea, el 22% de estas personas es que eran 22.000, 27.000 personas. Era una barbaridad despedir a 27.000 personas. Los intentos de Lombard y, bueno, de los otros ejecutivos, porque lógicamente aquí no tomaba la decisión uno y ya se acabó, fueron varios, no estaba teniendo resultados, no estaban optimizando recursos, no estaban consiguiendo reducir la plantilla como ellos querían y no estaban obteniendo tantas ganancias. Entonces, desde 2007 hasta 2011, comenzó una campaña de acoso brutal hacia todos aquellos empleados, funcionarios, entre comillas, funcionarios, de los que estaban intentando deshacerse porque no les podían echar. Entonces, como no les podían echar y ellos tampoco se iban, ¿cuál era la opción? Pues hacerles la vida imposible hasta que se fueran. ¿Cuál fue la sorpresa para estos señores corbata cuando vieron que, bueno, señores Lombard y compañía, porque no sé si señores es el término más adecuado, ¿cuál fue su sorpresa cuando vieron que la gente se iba? Pero se iban de una forma un poco salvaje. El acoso era tan, 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 tan brutal y habían desarrollado tantísimo esa cultura de acoso y de violencia dentro de la propia empresa en la que compañeros se ponían en contra de compañeros. Si a ti te querían echar y no te ibas, eras el apestado. Si tú hablabas con alguien que era el apestado, tú podías convertirte en apestado. Esta gente comía sola, trabajaba sola, les estaban cambiando constantemente de lugar de trabajo. A lo mejor estaban un mes en París, luego otro mes les mandaban a Niza y les tenían mareados constantemente. Pues, ¿cuál fue la sorpresa de estos señores corbata cuando la gente empezó a tirarse por las ventanas de las oficinas y a ahorcarse y a quitarse la vida en general? Tenemos que entender aquí varias cosas. La primera es que si tú llevas mucho tiempo trabajando en el mismo sitio y de pronto eliminan tu puesto pero no te pueden echar y te relegan a tareas menores, por ejemplo, había gente que llevaba 20, 30 años en la empresa y de pronto les ponían a servir cafés. De hecho, hay testimonios de compañeros que lo decían, de esta persona llevaba aquí muchísimo tiempo y le pusieron a hacer trabajo de becario. Hacer fotocopias, servir cafés, llevar el tinte del jefe, en fin. Por otro lado, también tenemos la disminución de salario. Al disminuirte de puesto, les quitaban dinero y esto coincidió con la crisis de 2008, ¿vale? Que aquí en España fue tocha, pero en general en Europa afectó a bastantes países, ¿vale? Aunque aquí en España siempre se hable de la crisis de 2008, afectó a bastantes países. ¿Puede que a menor nivel? Sí, pero a todos. Y pues las condiciones laborales, como ya os he dicho, estaban completamente por los suelos. Eras el apestado, no podías comer con nadie, estabas solo todo el día, no te daban tareas, estabas ahí cobrando una puta miseria por estar 8 horas sin hacer nada. Entonces se generó esta cultura de acoso de forma activa. Sí, se fomentaba de forma activa. Cuando una persona que ya está pasándolo mal, ¿vale? Ya estoy sufriendo esa presión del acoso, empieza a sentir síntomas físicos, patológicos. Esos síntomas son comórbidos. Todo se relaciona entre todo. Cuando estas personas empezaban ya a experimentar síntomas patológicos, es decir, estaban malos, estaban mareados, estaban mucho de baja porque la presión era tal que ya se encontraban mal físicamente, eso generaba ineficacia laboral. Y la ineficacia laboral generaba que este acoso se volviera más activo porque veis, es que es verdad, este tío está todo el día de baja y no hace nada y es que hay que echarle y entonces eso retroalimenta la presión, los síntomas y que no seas eficaz. A este fenómeno se le conoce como la espiral del mobbing. La espiral del mobbing es un modelo que se desarrolló en el ámbito de recursos humanos y el ámbito de la psicología del trabajo para explicar
cómo la retroalimentación de todos estos factores que empiezan con una leve presión derivan en, bueno, pues como todas las espirales, en un círculo constante que no acaba nunca y que generalmente la única salida es la desvinculación con la empresa por una vía o por la otra, o en este caso, y el peor de todos, pues el fallecimiento de la persona. Técnicamente este es un modelo que no debería verse mucho porque para eso existen los departamentos de recursos humanos, los jefes, no sé, tendrás que hacer algo, pero pues todos sabemos que hay sitios más eficaces y sitios menos eficaces, más que por eficacia, por tomarse las molestias de entender qué es lo que está pasando. Pero bueno, el caso es que hubo hasta 19 personas que se quitaron la vida durante estos 4 años, algunas en vivo y en directo, otras en privado, y hasta otros 12 intentos. Tenemos que entender que estas personas, ¿vale? Llevaban en la empresa mucho tiempo, aunque sí que es verdad que hubo un caso en el que era bastante joven, era un chico de 28 años que solo llevaba 4 años en la empresa, pero se había vuelto tan insoportable que no lo pudo aguantar más y no veía otra salida, porque la gente dejaba cartas indicando que es que no había otra salida, que es que no, no eran capaces de renunciar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque si tenemos en cuenta que a menos este chico que tenía 28 años eran personas más mayores, hay una serie de factores determinantes y riesgos psicosociales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la diferencia generacional. Una persona de 50 años o de 40 con responsabilidades, con familia, con una casa que mantener, a lo mejor en ese momento que había crisis no encontraba tan fácil cambiarse de trabajo. Con su edad a lo mejor ya no le contrataban en otro sitio o en otro sector. Le daba importancia a otro tipo de cosas, ¿no? Las condiciones salariales pues son importantes, pero sí que es verdad que ahora se valoran otras cosas. Hay otro tipo de ventajas que también se ofertan en las empresas, pero en ese momento no existían y no es tan fácil porque siempre está el listo que dicen, ay, ¿por qué no se fueron? Bueno, a lo mejor no se fueron porque no podían, no se te ha ocurrido pensarlo. Estas personas, por lo general, también tienen una mentalidad distinta. Tenemos que pensar que las diferencias generacionales nos han hecho, bueno, pues los jóvenes tenemos eso, otras necesidades y en ese momento, los que tenían 40, 50 años, a lo mejor no concebían la vida sin trabajar ni la prejubilación. Bueno, a lo mejor no, es que no lo hacían, es que eran unas personas que se han formado en una cultura de la meritocracia tan excesiva que no conciben rendirse ni abandonar. Y por otro lado también tenemos el tema de la salud mental. En ese momento, 2008, ahora hay mucha conciencia, pero esto es súper moderno, esto es una cosa relativamente nueva, relativamente moderna y antes no se estimaba. Sí que siempre ha habido psicólogos, pero todavía hoy en día se oyen comentarios de personas diciendo que yo no necesito ir al psicólogo, eso es para los locos, eso es para la gente que habla con el microondas. ¡Un vaso girando en el microondas! Sí, soy yo, que me estoy calentando leche. Cuando es una cosa completamente normal, es otra herramienta más en tu vida diaria, igual que ir al médico de cabecera a hacerte un chequeo. La parte más bestia de todo esto y la más dolorosa, aparte de lo que ya he comentado de que la gente, bueno, se tiraban por las ventanas, en medio de las oficinas, dejaban cartas, se ahorcaban en medio de las oficinas, hubo un par de casos extremadamente violentos y extremadamente chocantes. Uno fue el de un hombre que se prendió fuego en la puerta de las oficinas. Llegó, se tiró un bidón de gasolina por encima y prendió una cerilla y dijo que eso era culpa de la empresa y, y así se fue. Otro caso fue el de un ejecutivo que ya había sido relegado varias veces de su cargo y durante una reunión en la que le comunicaron que iba a volver a ser relegado, sacó un cuchillo del maletín y se apuñaló. Asimismo, se rajó el abdomen en vivo y en directo. Aunque Didier Lombard eh, dimitió, lógicamente, ya era demasiado tarde. Todas las familias habían puesto el grito en el cielo, habían encontrado las cartas y empezaron a tomar medidas. Se denunció a la empresa en 2000
2011-2012 y hasta 2022 no salió la condena. O sea, el juicio se ha estirado tanto, se ha estirado 10 años. Pero es que aparte del juicio que se ha estirado 10 años, tenemos el recurso que pusieron, porque cuando salió la condena pusieron un recurso que no ha sido confirmado hasta julio de este año, de 2025. Las condenas impuestas finalmente a los ejecutivos y principalmente a Didier Lombard, que fue el más... porque podría parecer que le estaba vendiendo la imagen de que no, bueno, nosotros no les obligamos, pero hay literalmente un vídeo suyo, un audio suyo, diciendo que él, cuando puso en marcha los planes Next y ACT, iba a conseguir cumplir con su cupo de despidos y que le daba igual cómo se fuera la gente, que se podían ir por la puerta o se podían ir por la ventana. Finalmente se condenó a Didier Lombard y a otros 4 ejecutivos, principalmente a él y a su segundo, que era Luis Pierre Bernes. Se les condenó a estos dos con 1 año de prisión y 15.000 euros de multa. Y a los otros 3, bueno, con penas menores de las que no hay datos. Pero lo más curioso es la implicación, la tipificación que se ha tenido de este delito, porque yo pensé que se les condenaría por inducción al suicidio o por asesinato, porque ahora hablaremos de eso, que son 2 de las opciones que yo tendría si esto ocurriera aquí en España con el Código Penal actual, pero no, se les ha condenado por lo que los franceses llamaron acoso moral colectivo y tortura por hostigamiento, que es un nombre muy bonito para decir putearte hasta que, bueno, pues hasta que cajita de pino. Y se supone que esto, que a mí es lo que más me sorprende, es una condena ejemplar, es una condena magistral, porque nunca se había visto nada como eso antes. Hombre, yo es que no contaba con que hubiera empresas que te, no sé, hicieran tirarte por una ventana. Vale, sí, que hay veces que a lo mejor estás un día en el trabajo y dices, pero me entendéis perfectamente. En 2025, como os he dicho, la Corte de Casación francesa recibió la confirmación institucional de que se cumplían esas penas, porque Lombard and Company habían recurrido porque les parecía que era demasiado, porque ellos decían que no tenían la culpa de lo que hubiera sucedido. La Corte de Casación francesa, digamos que es el Tribunal Supremo de Francia, ¿vale? Lo que aquí entendemos como Tribunal Supremo. Y para recurrir esto, jugaron una carta tan sucia como decir que, bueno, que en France Telecom solo había habido 19 suicidios y 12 intentos, con una población de, pues eso, 130.000 empleados aproximadamente, pero, como en Francia la tasa de suicidios es de un 13,36% en poblaciones de 100.000 habitantes, ¿no? Por cada 100.000 habitantes, dijeron que no había ninguna diferencia entre la tasa de suicidio dentro de una empresa que estaba yendo específicamente a por 22.000 personas señaladas, porque estas 22.000 personas no se las sacaron de... pues dijeron que no había ninguna diferencia, que era mucho menos. Hombre, me preocuparía que si tienes una empresa de 130.000 personas, se te... Pues eso, 13,36 personas. En fin, no sé, me parece que no es algo de lo que fardar. De hecho, es que la tasa de suicidio dentro de una empresa debería ser 0. Pues jugaron ese tipo de cartas. O sea que aparte de sinvergüenzas y rastreros, son unos bocazas. Porque es que hay que ser bocazas y estar mal informado y mal aconsejado por tus abogados, porque no creo que eso mejorara la imagen ni la opinión de la gente acerca de la empresa para nada. Hay que ser mal abogado para aconsejarle a un cliente que diga una burrada como esas. Pero bueno, ya por último vamos a comentar por qué he dicho que yo lo consideraría inducción al suicidio o asesinato. Partiendo de la pregunta que he hecho al principio, ¿cuál es la responsabilidad penal si te suicidas? Pues ninguna, ¿vale? Más allá de las creencias religiosas que hay sobre si vas a ir al infierno o no,
una de las causas de extinción de la responsabilidad penal en España, por lo menos, es el fallecimiento. Si tú falleces, no existe ni responsabilidad penal ni civil. Nadie carga con lo que ha ocurrido, aunque hayas cometido un crimen que haya afectado a muchísima gente. Nadie carga con lo ocurrido. En el caso del suicidio, podría considerarse un atentado contra uno mismo, pero como no hay nadie a quien culpar, no se puede hacer nada. Más que un término ilegal, diríamos que es un término alegal, porque no se puede tipificar dentro de la legalidad. No es ni legal ni ilegal. Es una cosa que está en un limbo porque es tan compleja y tan difícil de categorizar que cualquier categoría y cualquier etiqueta que le pongas va a estar mal. Sin embargo, la inducción al suicidio sí es eh, punible. Es decir, si tú fastidias a una persona o una persona te está diciendo que se quiere quitar de en medio y tú la animas, se considera inducción al suicidio. Esto, por ejemplo, sucede con las personas que tienen, bueno, pues blogs de autolesiones, autotortura, etcétera, etcétera. La inducción al suicidio está contemplada en el artículo 143 del Código Penal Español, ¿vale? Y está dentro del mismo título que los delitos contra las personas. En concreto, este título incluye, bueno, pues homicidio y asesinato. Y yo pensé que de no ser asesinato les imputarían por inducción al suicidio. No sé si es que ese término no existe en Francia, si ha existido en algún momento, si en ese momento no existía, no tengo ni idea. Entonces, pues yo en mi mentalidad más extremista pensé que les habrían imputado por asesinato. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los motivos principales por los que se distingue homicidio de asesinato, bueno, aparte de más cosas, obviamente, que ya veremos en otro vídeo, es que el asesinato cuenta, digámoslo así, tiene que contar con un pequeño elemento de planificación, de hacer a la persona pequeñita y desvalida, aprovecharse de la indefensión, ¿no? Lo que llamaríamos en este caso la alevosía. Hay varios tipos de alevosía, también los veremos, pero al final, ¿por qué no iba a encajar? Quiero decir, tú eres un empleado, estás en una relación jerárquica de inferioridad, tú tienes un jefe, hay un CEO que quiere cumplir ciertos requisitos, quiere cumplir ciertos cupos, ¿no? Ciertos estándares dentro de la empresa y sacar el máximo beneficio posible, porque al final, mira, no guste o no, la empresa puede disfrazarse de lo que quiera, pero las empresas lo que quieren es ganar dinero y lo hacen gestionando mejor o peor a sus personas, punto. Entonces, tú estás dentro de una empresa, estás en una relación de jerarquía en la que eres un subordinado, tú estás en posición de hacer algo a tu jefe, ¿no? Y tu jefe eso lo sabe. Al final, más que un tema de cultura del acoso, que también existía y en esta empresa se fomentaba, ¿vale? Lo que ya os he dicho es que animaban a la gente, aunque fuera de manera indirecta, a no juntarse con los apestados. Si tú estás en una empresa y lo que quieres es librarte de cierta gente, ni siquiera tienes que fomentar la cultura empresarial. Es que tú mismo, poniendo los mecanismos que hagan falta y dando todo lo que puedas contra un target, una persona determinada, puedes hacer muchísimo daño. Ni siquiera tienes que fomentar esa cultura de, no, a estos ni agua. Entonces, al estar en una relación de inferioridad, al ser tú un subordinado, al estar en una situación de desequilibrio brutal, 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 yo consideraría que hay alevosía, sí, que a lo mejor el ánimo no era acabar con la vida de estas personas. Pues sí, ¿no? Te diré, porque ¿por qué entonces este hombre diría una cosa, aunque fuera en privado, tan bestia como van a irse por la puerta o por la ventana?
te dan igual, les daba igual, es que le daba igual, es que les daba igual. Ellos lo que querían era ganar dinero y recurrieron a esta guerrilla sucia para quitarse gente de encima y este fue el resultado, que por otro lado no creo que sea plato de buen gusto para nadie, pero ¿cómo no se lo iban a ver venir? ¿Cómo vas a ir a un juicio y decir con toda tu cara que no, es que no era nuestra intención y además no ha sido para tanto porque solo han sido 20 personas? Bueno, perdona, 20 personas que estaban a tu cargo y, y 20 familias que se han quedado bollicao. Es que me tengo que tomar descansos porque se me calienta la boca y me caliento yo sola y no quiero. Está el niño de mis vecinos llorando. Bueno, en fin. ¿A dónde quiero ir a parar con todo esto? Pues aquí es un caso súper, súper, súper interesante de tipificación porque esto es algo que yo creo que nunca se había considerado antes. No sé si una condena pionera es lo que dice el Tribunal de Casación francés, es como yo lo llamaría porque, hombre, un año por persona y 15.000 euros de multa para alguien que ha sido un CEO de una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Pero sí que es verdad que es un caso súper interesante porque además plantea este debate. Cuando, y yo creo que fue por esto también que se reformó el Código Penal, sé que actualmente el Código Penal francés, ¿vale? Porque seguimos en Francia, no es el que era en ese momento. Creo que por eso se reformó, pero bueno, como esto sucedió en ese momento, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, las leyes a nivel general, a menos que lo estipule la propia ley, no tienen irretroactividad. ¿Qué significa esto? Pues que si tú has cometido un delito en 2018, se te va a juzgar se te va a juzgar con ese Código Penal de 2018, aunque se te esté juzgando en 2030. Creo, creo que es un debate interesante a mantener y que dice mucho de, bueno, pues de la mentalidad de las personas, de algunas personas, obviamente, y también da mucha pena, no solo por el hecho de que se han perdido 19 vidas, sino porque además esto que comenzó como un plan de protección a los empleados y a los trabajadores franceses, ¿no? El hecho de que a ti no te puedan despedir si eras funcionario, si llevabas más de tanto tiempo en la empresa, si eras indefinido. Esto que se hizo con intención de defender y de proteger es que les explotó en la cara a los que llevaron a cabo esta reforma laboral. Sabemos que es un hombre libre y la verdad es que no sabemos a qué se dedica. No figura nada de él en internet, pero nada, solo se sabe que también estuvo dedicándose luego entre el juicio y la anterior detención a otras empresas de electrónica y de microchips. Microchips. Y eso es todo. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, nada, que agradeceros ver el vídeo. Es mi primer vídeo. Era mi primerito día y tengo pensado más contenido. Como ya comenté en el vídeo de presentación y tal, quiero enfocarlo, bueno, pues a casos de true crime, a casos que no sean tan sonados y más breves, ¿no? Porque, pues eso, del caso Alcácer habréis visto 80 vídeos, os gusta el true crime, es muy sonado y seguro que hay muchas youtubers que lo van a explicar mucho mejor que yo, pero pues eso, true crime, justicia, derecho y cómo se trataba la muerte en otras culturas, en otros tiempos, ¿no? Folclore, que me interesa mucho también. Y pues nada, me encantaría que me dejarais lo que pensáis en los comentarios. Voy a dejar mis redes también en la descripción del vídeo y no seáis muy crueles. En mi primer vídeo he hecho mucha investigación, estoy muy nerviosa. Me he comprado este micro para esto y grabo con el móvil porque no tengo medios. Pero bueno, yo me lo paso muy bien. Así que nada, chicos, que muchas gracias y bienvenidos.